Para estas 2 semanas que vienen vamos a trabajar la parte del juego en la educación preescolar. Ya para finalizar todos los aspectos que hemos abordado de esta estructura de la organización curricular y pedagógica del preescolar. Entonces es un trabajo para 2 semanas. Ese trabajo corresponde a este documento número 22 que habla sobre toda la teoría del juego de la educación inicial. Yo les voy a enviar el documento. Ustedes saben que lo ideal es que ustedes leyeran todo el libro, que tengan sus apuntes, que lo tengan resaltado, porque yo aquí solamente les doy una explicación de las generalidades más importantes. Ese libro expresa cómo los niños, desde que son bebés, ellos aprenden a explorar su cuerpo mediante el juego, y ellos juegan explorando el entorno donde ellos empiezan a caminar, donde aprenden a hablar, a comer. También este libro habla del juego como imitación o el juego simbólico, del juego construyendo, del juego desde la tradición y el juego construyendo la regla. Entonces, estos 4 son los que nosotros vamos a abordar porque son los que se profundizan en la edad de 4, 5 y 6 años, que es donde está la edad del preescolar. El primero es el juego, algunos libros lo llaman el juego imitando, otros libros lo llaman el juego simbolizando, otros libros lo llaman el juego simbólico, pero hace relación a lo mismo. Es aquellos juegos en los que los niños imitan los roles de la cotidianidad de los adultos. Por ejemplo, ser panadero, ¿cierto? Entonces juegan al ser panadero, amasar, jugar a la mamá y al papá, entonces a lavar la loza, a cocinar, juegan a la profesora, si su papá es policía, juegan al policía. Entonces ellos van haciendo juegos de las profesiones o de las acciones que ellos ven en los adultos. Ese es el juego simbólico, como el niño empieza a entenderse como un ser humano con un rol en la sociedad de un trabajo o de una profesión. Ellos lo hacen de manera natural y utilizan inclusive todos los útiles e instrumentos que necesiten, ¿cierto? Ropa, vestuario, joyas, zapatos, cosas que necesiten para hacer más significativo su juego. El otro es el juego construyendo. En el juego construyendo es cuando el niño usa diferentes cosas, pueden ser armatodos, pueden ser cajas de zapatos, cajas de jugo, potes usados, para construir con ellos escenarios, ¿cierto? Construir, por ejemplo, la granja, construir que esto sea que un colegio, que te hacen los salones. Entonces, ¿cómo él puede construir escenarios? Escenarios que pueden ser los escenarios cotidianos donde él está, su casa, construir el colegio, construir una finca de sus abuelos, o escenarios fantásticos, ¿cierto? Por ejemplo, un escenario de Paw Patrol, un escenario de dragones, escenarios fantásticos que ellos quieren imaginarse y quieren construir. En el caso del aula, a estas construcciones a veces se hacen en grupo, por eso se necesita de que hayan acuerdos, de que compartan los materiales, de que si el uno dice quiero hacer un castillo, el otro respete la decisión, ¿cierto? Entonces se van enriqueciendo también las competencias ciudadanas en este juego de construir con algún material que propongamos. El otro es el juego desde la tradición. Entonces, dependiendo la cultura en la que el niño se críe, existen muchas cosas tradicionales, muchos juegos tradicionales que le fortalecen al niño en su desarrollo psicomotriz, en su desarrollo social, en su desarrollo moral, en varias dimensiones. Si, por ejemplo, en algunos lugares juegan golosa, en otros lugares ese mismo juego se llama la tanga. El juego de las estatuas, que en otra región se llama el congelado. Entonces así hay muchos juegos tradicionales, también hay muchas rondas tradicionales que permiten que el niño juegue, pero desde algo cultural que le enseña a su familia o su maestra, pero que es propio de la cultura donde él se desarrolla. El cuarto juego es la estructura del juego construyendo la regla. Entonces ya no son juegos tan libres, sino que hay unas reglas para jugar. En cuanto a los juegos reglados o juegos con reglas, se necesita que el niño ya haya hecho muchos juegos motores y simbólicos, ¿cierto? Que son más libres, que ya conozca su cuerpo, las distancias de sus piernas, que tanto puede correr, cómo se puede esconder. Entonces se requiere que primero haya muchos juegos motores y simbólicos, o sea que estos juegos reglados, si estamos maestros de preescolar, los podemos iniciar después de agosto del año escolar, porque ellos ya han realizado otros juegos distintos anteriormente. Antes de construir la comprensión de la regla dentro del juego, dado que ello implica que una serie de asuntos complejos que se iniciaron con el fenómeno de la cooperación y en las cuales se involucra un proceso de descentración que lleva a ponerse en el lugar del otro y de esta manera a comprender el sentido de la competencia,
el significado del turno, quién va primero, quién va segundo, y cómo este determina las propias acciones, el diseño de estrategias y resolución de problemas. Entonces hay muchas cosas que están inmersas en el juego construyendo la regla. En otras palabras, es necesario desarrollar operaciones en las que se comprenda la estructura profunda del juego, es decir, en las que se perciban los marcos del problema que se plantea en juegos tan complejos como el fútbol, las escondidas, el parqués, el dominó, entre otros, ¿cierto? Entonces son juegos que tienen unas reglas para jugarse, que tienen unos turnos, que tienen un ganador, un perdedor, un primer puesto, un segundo puesto. Entonces va mucho más allá de los juegos libres. ¿Qué debemos tener en cuenta en todas estas clases de juegos? Debemos tener en cuenta, por ejemplo, armar en el aula, o ahora que estamos en pandemia, sería en la casa, la escenografía del juego, ¿cierto? Entonces, si vamos a jugar a la profesora, entonces, ¿qué necesitan para que los niños sean la profesora? Si vamos a jugar al panadero, ¿qué necesita para que sea el panadero? Si vamos a jugar a los dragones, ¿qué escenario se le va a armar en el contexto de su espacio para que el juego tenga más significado para ellos? Ese escenario va a requerir de unos materiales y de unos útiles para llenarse y también para que el niño use. Por ejemplo, que necesita un sombrero, que necesita unas gafas, que necesita una silla, un mantel. Entonces, todos estos materiales de utilería también se deben tener en cuenta. Esos juegos permiten mucho la exploración. Entonces, aprovechar que esa exploración sea exploración de colores, exploración de sombras, exploración de texturas, muchas de esas cosas. El juego siempre tiene que tener un acompañamiento. Entonces, el maestro no es que inventa el juego y se queda mirándolos desde la ventana, no, el maestro es partícipe de ese juego, porque recuerden que él siempre es un observador, ¿cierto? Él los está acompañando en el juego, está jugando también, pero su misión profunda es observar el desarrollo de las competencias del niño. Entonces, por eso se dice que hay una observación con intencionalidad específica, porque cada juego no se hace solo por gastar tiempo, cada juego se planea con una intención específica. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer este juego y quiero ver cómo los niños, si comparten o no sus materiales, ¿cierto? Les voy a dar poquitos a cada uno de tal manera que para construir un castillo todos tengan que aportar. ¿Cuál es mi intención? Observar cómo ellos hacen esa función de compartir. Entonces, estamos jugando, yo participo en el juego, pero ese juego tiene una intención para ser observado, que es lo importante de los juegos en preescolar, ¿cierto? La maestra tiene que tener claro cuál es la intención del juego para ella poder observar cómo se comportan los niños según esa intención y luego poder hacer su informe de cada niño. El trabajo complejo de preescolar es el trabajo de observación, porque es un trabajo que la maestra debe hacer a diario, en todo momento, en el juego, en el descanso, en la llegada, en la salida, en todo momento, y es un trabajo que ella luego tiene que rendir informe individual de cómo se comportan los niños ante cierta intención que ella se propuso, en este caso en los juegos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta semana 1 vamos a hacer un juego imitando o un juego simbólico y también juegos construyendo. Estos dos son los que vamos a trabajar esta primera semana. Y en la segunda semana vamos a hacer un juego desde la tradición y un juego construyendo la regla. Pero estos juegos no van a ser un video con los juegos, sino que van a ser la planeación de los juegos. Entonces, en un documento adjunto está el formato de cómo los van a planear.